Hola, bienvenidos a esta que es la clase número 3 de este curso impartido por Aula Sofos del Ministerio John Clay del Tabernáculo a Cristo. Esperamos que usted pueda ver esta clase y ser lleno del Espíritu Santo mientras la lee y la escucha. Pero primero, antes de empezar la clase, vamos a orar. Así que acompáñenos en oración. Aquí estamos conectados con un hermoso grupo y hoy vamos a decirle al Señor Jesús que abrimos nuestro corazón para que Él nos enseñe. Dígale así: Señor, abre mi corazón para aprender de ti. Dame sabiduría, Señor. Dame entendimiento de las cosas del cielo, Señor, espirituales, Señor. Señor, dame mucha fe, Señor, para creer, Señor. Oro, Señor, para que todo lo que yo aprenda, Señor, edifique, Señor, mi vida espiritual y también, Señor, sea que esté como en un pequeño aquí, eh, en mi corazón como almacenado para cuando yo tenga que impartírselo a alguien, Señor, que tú me permitas impartir lo que me vas a dar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, casualmente ahora que estamos llevando este curso, yo tengo como un grupito donde leemos la Biblia y estamos leyendo Éxodo. Bueno, ya empezamos a leer Levítico, entonces ha sido muy bonito leer Éxodo junto con este curso y quería leerles como un capítulo que me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes antes de ver el material de la clase de hoy. Y es el capítulo 33 de Éxodo. Escuchen lo que dice. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba a la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba de la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Y así era el día a día de este pueblo. Yo sé que estamos deteniéndonos a estudiar de forma específica el tabernáculo y sus partes, pero no quiero que pierdan de vista el contexto general. Este pueblo estaba acostumbrado a ver esta carpa y ver cómo Moisés se reunía con el Señor en ella. Y ellos, imagínense en eso, ellos veían que Moisés salía y ellos con la vista lo seguían. Y cuando ellos veían la presencia de Dios ahí bajar, se inclinaban. Esto era lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Y si ustedes recuerdan, en la clase 1, ¿cuál fue la razón por la cual Dios quiso que hicieran un tabernáculo? Una pregunta que hicimos en la clase 1, que estaba en el material, para estar en medio de su pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos ver hoy? Vamos a seguir viendo esos utensilios, esos enseres que estaban en el tabernáculo y que hoy entendemos que prefiguraban a Cristo, representaban a Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos un privilegio y es estudiar la Biblia con una luz que no tuvieron las personas que vivieron en esta época. Ellos no entendieron. Ellos veían ese altar de bronce. Ellos veían ese lavatorio. Ellos veían cada una de estas cosas, pero no entendían. Pero nosotros en este año, en el 2025, con nuestras Biblias, con todo lo que ha acontecido, nosotros tenemos suficiente luz para entender que ese tabernáculo representaba a Cristo mismo de una forma tan sorprendente. Yo no sé si usted se maravilla de ver cómo Dios es tan inteligente. Yo sé que Dios es todopoderoso, sabio, pero es ver que en cada detalle Él quería expresar y enseñarnos cosas. Y ahora nosotros los vemos con tanta claridad. Y todos los utensilios que había en ese lugar tenían propósito, pero había un utensilio muy importante y era este altar de incienso, que es el primero que vamos a estudiar hoy. Dicen que era, quitando la arca del pacto que vamos a ver, uno de los utensilios más santos.
y estaba ubicado en un lugar estratégico, frente a la cortina que daba acceso al lugar santísimo. Estaba ubicado ahí. La base bíblica del altar de incienso, como lo pueden ver en su material, está en Éxodo 30, del 1 al 10, y también en Éxodo 37, de 25 al 28. Y si nosotros empezamos a leer cómo describe este encer, veremos que no detalla tanto como en otros, pero sí aporta más instrucciones de cómo se ministraba con este encer. Se da más instrucciones de cómo el sacerdote, qué es lo que el sacerdote debía hacer con él. Y bueno, dice que esta era una especie de mesa, ¿verdad? Cuadrada. Ya sabemos cuál era la madera que le gustaba a Dios, ¿verdad? La acacia. Y como los demás utensilios que estaban dentro ya de la carpa eran de oro, ¿verdad? Los que estaban en el atrio eran de bronce, pero ya los que estaban en la carpa eran de oro. Y en el caso de esta mesa, aunque como explicó el pastor John en la clase anterior, de pronto de una versión en otra usted va a ver las medidas diferentes, ¿verdad? Porque es cuando ellos están haciendo la conversión. En el texto original no decía centímetros ni metros, sino que ya las versiones hacen las conversiones para que nosotros la entendamos. Pero dice que tenía 46 centímetros de largo y 93 centímetros de alto, con los cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera, igual que el altar del holocausto que tenía estos cuernos. Y como los demás utensilios, también tenía unos anillos a través de los cuales se atravesaban unas varas de acacia recubiertas de oro para transportar, porque esa era una característica que tenía el tabernáculo. Era 100% removible, ¿verdad? Era un santuario móvil. Ahora, ¿cuál era la indicación que da la Biblia sobre lo que se hacía en este altar? Se llama el altar del incienso y justamente había que quemar incienso aromático. ¿Quién lo debía hacer? La Biblia dice Aarón, pero tengan en cuenta en esto. Cuando la Biblia habla de Aarón, también se refiere a todo el linaje que sale de Aarón, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote, posiblemente en las festividades más importantes, era el que hacía esto, pero también de su linaje, los sacerdotes del linaje de Aarón estaban facultados para quemar el incienso en este altar. Y tenía que hacerse en las mañanas y en las tardes. Constantemente tenía que quemarse incienso en ese altar, únicamente. Ahora, este altar era muy santo. Tenía que ser purificado una vez al año. Y esto se hacía, en este curso no vamos a ahondar en este tema, pero yo me imagino que ustedes lo han visto, que también Dios estableció ciertas fiestas que debía celebrar el pueblo de Israel. Y una de esas fiestas era el Día de la Expiación o del Perdón, que vamos a ver ahorita más adelante con un poquito más de detalle. Entonces, este lugar, este altar era tan santo que tenía que ser purificado una vez al año, justamente durante la celebración del Día de la Expiación. Se purificaba untando sangre, ¿verdad?, de las ofrendas que ese día se daban. Además, ¿qué significado tendría esto del incienso, verdad? Aquí es donde nosotros revisamos comentarios, viendo qué personas estudiosas de la Biblia dicen al respecto. Y yo creo que nosotros estudiándolo también podemos tener y entender qué significa este incienso. Bueno, si afuera se estaban matando ese montón de animalitos, ¿verdad? Resulta ser que este incienso aromático se utilizaba para controlar los olores dentro del tabernáculo. Tenía un sentido práctico, ¿verdad? Un sentido práctico. Llenar aquello de un buen olor, desinfectar, ¿verdad? Porque aquello olía de una manera, entonces necesitaba ser contrarrestado ese olor. Además de eso, era quemar incienso en la cultura de aquellos tiempos era una señal de honra. Quemar incienso ante un rey era una honra al rey. Y de esta forma también lo vemos, ¿verdad? Para honrar a Dios. Pero hay más, porque
Recuérdense que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Es un principio de hermenéutica, un principio de interpretación. Y nosotros podemos ver en las Escrituras el significado que se le da al incienso. Y vamos a leer rápidamente el Salmo 141.2. 141.2, voy a buscarlo por aquí. Vean, ya ustedes saben esto, pero vamos a verlo con la Biblia. ¿Qué significa ese incienso? Vamos, 141.2, dice, acepta con incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Incienso, oración. Veámoslo también en Apocalipsis 5.8 y posiblemente en otros textos, ¿verdad? Yo traje estos. Apocalipsis 5.8 dice así. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y eso representaba ese altar del incienso. Representaba el incienso, la oración. Lo vemos ahora con claridad a través de estos textos bíblicos. Y esto nos lleva, hermanos, al significado. Bueno, como les digo, en lo natural, usted entraba a ese lugar y veía ese altar justo a la entrada del lugar santísimo y se ofrecía ese incienso de día y en la tarde. Ese incienso. Pero ¿por qué el Señor quería que día tras día se hiciera eso? ¿Por qué? ¿Qué significado tenía? Bueno, ¿de qué forma creen ustedes que esto representa a Cristo? Si estamos hablando que el incienso, la Biblia lo equipara a la oración, es porque este altar representaba la labor intercesora de Cristo. Él es intercesor. Quemar incienso cada mañana y cada tarde ilustra la obra intercesora de Jesús. Nótese la cercanía que éste tenía con el lugar santísimo. Qué casualidad, ¿verdad? Que esta representación de la obra intercesora, de la oración, estuviera justamente frente al lugar santísimo. El altar del incienso estaba en el centro. Nos enseña que una vida de oración es imprescindible para agradar a Dios y que el incienso simboliza la oración, la alabanza y la intercesión del pueblo. Yo veo esto. De cada uno de esos utensilios, nosotros podemos ver a Cristo, un atributo de Cristo, pero también nos enseña a nosotros algo para aplicar nosotros. Y es como, así como Cristo es intercesor, Cristo está, ahorita lo vamos a ver más a fondo, también nosotros tenemos un compromiso y un llamado fuerte a la oración. ¿Qué es interceder? Una vez, me acuerdo que hace unos años llevé un curso de intercesión y lo primero que nos dijeron en la primera clase fue, interceder es estar en medio de Dios y otra persona. Es estar en medio, meterse. Orar por otra persona. Cristo es nuestro intercesor. Ciertamente nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Él estaba ahí. Entre Dios y nosotros, Jesucristo, intercediendo por nosotros, acercándonos a Dios. Entonces, lo vemos aún más claro que tenga esa posición delante del lugar santísimo. Ahora, vean lo que dice Juan 17. ¿Quién ha leído Juan 17? Es tan bonito cuando uno recuerda, no sé si a usted le pasa, cuando usted lee por primera vez un texto bíblico y se le queda así como en el corazón, ¿verdad? Usted lo vuelve a leer muchas veces, pero a veces la primera vez que usted lee algo y si usted ve Juan 17, estamos hablando de los últimos tiempos, de los últimos días de Jesús, una oración que él hace. Dice, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Y si usted sigue leyendo
Jesús hace una oración. Hace una oración por los que estaban con él, pero también hace una oración por los que todavía no han ni conocido, pero que vamos a llegar a conocerlo. En otras palabras, en esta oración Jesús está orando por nosotros. Si usted sigue leyéndola, va a ver eso. Así es, esa es la obra intercesora de Jesús. Entonces, amigos, eso representaba ese altar. Amén. La obra intercesora de Jesús por nosotros. Y nos llama a nosotros. La aplicación que tenemos de esto es el llamado que nosotros también tenemos a la oración. Y el llamado que nosotros también tenemos a la intercesión. Ahora, sigamos con el último enser que estaba en este lugar santo. Ya vimos la clase pasada la mesa de los panes, que representaba el pan de vida. Vimos ahora este altar del incienso, que representa la obra intercesora de Jesús. Y también había otro enser muy llamativo, un gran candelabro hecho de oro forjado en una sola pieza. Debió ser algo espectacular, porque cuando usted le dicen candelabro, yo no sé, pero uno piensa como en algo así pequeñito, ¿verdad? Que uno pone sobre la mesa y no, o sea, medía casi 1,5 metros, según la tradición judía. Se dice que este altar tenía 1,5 metros de altura y 1 metro de ancho. Era un súper candelero, ¿verdad? Y muy importante que los comentaristas hacen hincapié es que no nos imaginemos que eso era porque la palabra candelabro uno se imagina hay unas velitas encendidas y no. De hecho, las candelas era una invención egipcia y esto lo que eran lámparas que quemaban aceite. O sea, la luz venía de aceite que se depositaba en estas 7 lámparas que había en cada uno de los brazos de este candelabro, que también se le llama el menorá, ¿verdad? De aceite puro de oliva. De aceite, no podía faltar el aceite para estas lámparas. Esta lámpara tenía obviamente un sentido práctico, como igual que las demás cosas que hemos visto. ¿Cuál? Que hubiera luz en ese lugar, en el lugar santo. Ahora, dicen también, calculando el tamaño de esto, que posiblemente se construyó, en algunos comentarios dice 34 kilos de oro, en otros 49 kilogramos de oro. Era algo exageradamente valioso. Si traemos y convertimos eso al valor actual, más o menos son como, leía por ahí, $175,000. Al tipo de cambio de ahora, como 87 millones de colones. Eso era ese candelabro, era algo muy detallado, muy decorado de todos los utensilios. Veo que usaban como inspiración para la decoración las flores de almendro, ¿verdad? Ahí detalla eso. Entonces, este era el candelabro. Nunca debía apagarse al mismo tiempo. Cuando cambiaban el aceite, tenían que tener ese cuidado. No podía apagarse al mismo tiempo las 7 lámparas. Entonces, era la base y de ahí salían los 3 brazos a cada lado, ¿verdad? Para formar las 7 lámparas. Esa luz, ¿verdad? Iluminando el tabernáculo, iluminando el lugar santo. Pero yo creo que nosotros, con solo que nos digan luz, ya más o menos sabemos qué significa esto, ¿verdad? Ponga ahí en el comentario, sí, yo sé. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es? Y me gusta mucho porque si ustedes ven todo esto que leemos en Éxodo, cómo encontramos paralelos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque Juan nos habla del pan de vida. Juan nos habla, miren, ahí viene el Cordero de Dios. Juan es maravilloso. Y no solo hablo del Evangelio de Juan, también Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Las cartas de Juan tienen el propósito de mostrarnos a Jesús. Ese es el propósito específico del Evangelio de Juan, mostrarnos a Jesús. Entonces, por eso es tan rico agarrar y conectar ahora
todo lo que estamos aprendiendo en Éxodo con Juan, porque si usted lee Juan, el prólogo de Juan es uno de los textos bíblicos más hermosos que hay, más estudiado también. Y si ustedes recuerdan ese prólogo, él decía, ¿verdad?, que la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino al mundo. Dice también que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas tienen que retroceder. Esa luz que brillaba constantemente en ese lugar santo representa lo que es Cristo para el mundo. La luz verdadera es la verdad. Cuando hay luz podemos ver, ¿verdad? Pero en la oscuridad no se ve nada. Cuando hay luz podemos ver las cosas como son realmente. Y eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas, iluminarnos. Yo no sé cómo vivía usted antes de conocer a Cristo, pero uno vivía en la mentira, se engañaba a uno mismo. Pero cuando llega Cristo a nuestras vidas y lo ilumina todo, ya uno sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. Ya uno vive una vida diferente. Este mundo le encanta vivir en la oscuridad, pero Cristo es la luz del mundo que ilumina nuestras vidas. Y ese candelabro lo representaba. Desde ese momento lo representaba. Ahora, vean qué casualidad, ¿verdad? Este candelabro, ¿cómo podía mantenerse brillando? Aceite puro de oliva. No cualquier aceite. Ya me imagino esos sacerdotes, que ahorita vamos a hablar de eso. Esos sacerdotes no paraban de trabajar, hermanos. Eso era ponerle bonito, porque darle mantenimiento a ese tabernáculo era trabajo constante. Y entonces, este aceite puro, este aceite que mantenía esa luz encendida, representa a alguien que nosotros conocemos muy bien en esta época. En aquella época no lo conocían tan bien. Sabían del Espíritu de Dios. Sabían que había Espíritu de Dios y que Él venía sobre algunas personas, pero no lo conocen como lo conocemos nosotros ahora. Que nosotros ya tenemos toda una teología del Espíritu Santo que nos fue revelado con mucha mayor fuerza después de Pentecostés, a partir de Hechos 2, la teología del Espíritu Santo. Y vemos cómo el aceite es justamente uno de esos elementos que representa el Espíritu Santo. Este candelero que representa la luz y que ese aceite que tiene el Espíritu Santo también se utilizó en Zacarías. Zacarías tiene una visión y hace memoria de esto también. Esto nada más lo ponemos para, no tiene que ver con el tabernáculo, pero para que ustedes vean el simbolismo de este encer. Vamos a ir a Zacarías 4:1. Vamos a ver si encontramos a Zacarías, porque cómo cuesta encontrar los profetas menores, ¿verdad? Solo a mí, bueno, aquí lo buscamos. ¿Qué aparece? Aquí ya lo encontré. Escuchen, Zacarías 4:1 en adelante. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor le dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Qué increíble, ¿verdad? ¿Qué iba a entender Zacarías? Ver ese candelabro con ese aceite. No es con fuerza, no es con poder, no es con ejército, dice la traducción en Reina Valera, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos celestiales. Es un mensaje para el tiempo de Zacarías, pero es un mensaje para la iglesia de hoy. ¿Cómo podemos seguir brillando en medio de esta oscuridad tan profunda? Solo no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ese es el aceite.
Esa es la forma en que nosotros podemos brillar en esta época, porque así como Cristo brilla para este mundo, adivina a quién le toca brillar en esta época. A nosotros. A nosotros. Nos toca brillar, nos toca reflejar la luz de Cristo. Como dice la palabra, brillen con sus buenas acciones. Creo que Juan lo dice. Brillen con sus buenas acciones. Pero no lo vamos a hacer, hermanos, si no tenemos ese aceite puro, ese aceite, Espíritu Santo. Amén. Y este es el candelero, dándole luz al tabernáculo y representando a Cristo desde ese momento. Y esos son los 3 elementos que habían en el lugar santo. La mesa de los panes, al costado sur, creo. Bueno, ahí ustedes. El candelabro, el altar del incienso. Y había un lugar más. Ya saben cuál es, ¿verdad? El lugar santísimo. Un lugar donde no se acostumbraba a estar. Solo se podía entrar una vez al año. Y no podía entrar cualquier persona. Solo el sumo sacerdote. Vamos a encontrar la base bíblica del Arca del Pacto, que es el único enser que había en este lugar, en Éxodo 25, versículos 10 al 22 y 37, 1:9. Y antes de entrar al arca, vamos a hacer una mención especial aquí. No sé si lo mencionamos en el texto, pero ¿quién fue el que hizo todos estos enseres? ¿Quién fue el artista? Bezalel. La Biblia nos enseña que Dios le dio un espíritu de sabiduría a este hombre. Obviamente fue ayudado por otros, pero él fue la cabeza, ¿verdad? Y Dios le bajó los diseños y él hizo cada una de estas cosas. El Señor nos puede dar esa creatividad, dotar de esa sabiduría y esa capacidad para diseñar. Y él diseña, ¿verdad? Dios le baja las instrucciones de la pieza más importante de todos estos enseres. Había una más importante y definitivamente es el arca del pacto. Ahí, detrás de esa cortina, ahí estaba resguardada el arca del pacto, que tampoco era algo chiquitito, no se imagine una cajita chiquitita, era grande, ¿verdad? Dice el texto que hemos preparado para ustedes, que era el objeto más importante. También estaba hecho de madera de acacia, recubierto de oro puro por dentro y por fuera. Medía 1,10 m de largo y 66 centímetros de alto. También tenía argollas a través de las cuales se atravesaban las varas para su transporte, pero a diferencia de los demás, estas no se podían remover. Pasaban, ¿verdad? Y en su interior, como era una caja que tenía sobre esta caja una cubierta o una tapa, dentro de esa caja habían 3 cosas muy simbólicas. Las 2 tablas donde estaban escrita la ley que se le dio a Moisés, la ley moral, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón y también había maná. Estas 3 cosas estaban. Entonces, imagínense esta caja que tenía una tapa. Sobre esa tapa había unas figuras, ¿verdad? De unos querubines de oro también. ¿Cómo se llamaba esta tapa? Se llamaba propiciatorio. Ese es el nombre que aparece en la Biblia y no es casualidad tampoco. Y encima, ¿verdad? Estaban esos querubines de oro. Y una vez al año, el mismo día, que es el día de la expiación, ese día entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para ofrecer ofrendas por él y por el pueblo. Y se derramaba la sangre de esas ofrendas sobre esa tapa del propiciatorio, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que cuando se reuniera con él, le iba a hablar desde lo alto de la tapa del propiciatorio. Por encima de todo el ornamento del arca moraba el Shekinah, que era la nube de la gloria de Dios, que era la manifestación de su presencia. Entonces, cuando Dios hablaba con Moisés, era desde este enser, desde la tapa. Y ahí caía la gloria de Dios, esta nube de la gloria, el Shekinah de Dios.
Esto era el arca del pacto. ¿Qué representaba este utensilio? ¿Por qué era el más importante de todos? ¿Por qué era tan restringido su acceso? Era porque este en ser representaba la presencia de Dios. ¿Qué quería Dios? Estar con su pueblo. El tabernáculo no eran cosas inanimadas, ahí había vida, estaba Dios, estaba la presencia de Dios. No era simplemente así como un lugar donde estaban puestitas unas cosas y por rituales y así hacíamos cosas. No, es que ahí se manifestaba Dios. Se manifestaba Dios. Por eso, claro, cuando Moisés iba para esa carpa, todos se quedaban viendo. Ahí estaba Dios. Y bueno, yo estaba leyendo esto porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee la Biblia, yo leo esas cosas y yo me las imagino. Y yo me imagino a ese montón de gente, ¿verdad? Rodeando esa carpa, acampando ahí. Me imagino cuando la desarmaban y todos iban, tenían hasta una estructura de cómo tenían que desplazarse. Entonces todas esas cosas son muy emocionantes. Y yo creo que más de uno de nosotros deseara poder ver eso, poder ver la nube de la gloria de Dios, ver a Dios de esa forma. ¿Verdad que sí? De hecho, estaba comentando con el pastor John porque vimos en una iglesia un video donde mientras estaban adorando, se formó una nube. Estábamos hablando, bueno, de que la presencia de Dios es algo tan grande que cuando se manifiesta de esa forma no se puede la gente mantener porque es algo muy fuerte. Y mientras yo pensaba esto, vino esto a mi corazón. Y es que ahora nosotros tenemos a Dios en nosotros y eso es mejor. Claro, eso lo vamos a ver más adelante conforme pase este curso. Pero a veces yo, no sé, yo quería como decir, si yo quisiera ver esa nube solo como por verla, ver cómo se manifestaba Dios en ese lugar. Pero ahora es mejor porque ahora está en nosotros. O sea, nosotros tenemos un privilegio mayor. Si usted se emociona de ver que eso pasaba, ¿cuánto más ahora nosotros, verdad? Que tenemos a Dios cercano, sin cortina, sin nada que nos restrinja y es ese acceso. Entonces, hermanos, ese arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Tenemos que saber esto. Y ahí se manifestaba el Shekinah, la gloria de Dios. Y esa cubierta del arca del pacto, ese propiciatorio, esa tapa, representa a Jesús. Una vez más, Jesús representado en esa tapa. Porque ese propiciatorio, esa tapa cubría, eso es su papel, cubría. Y cuando entraba, cuando se ofrecían las ofrendas para el perdón, era en el propiciatorio donde se derramaba esa sangre que cubría. ¿Y qué hace el Señor con nosotros? Vamos a leer Romanos 3:25 un momentito, en Reina Valera, en esa traducción, y dice así, escuchen esto, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor Jesús cubre nuestros pecados. Esa tapa, esa cubierta, ese propiciatorio también representa a Jesús de esa manera. Y esos querubines lo que manifestaban o lo que enseñaban era adoración. Ellos estaban adorando la presencia de Dios. La única figura que vemos, ¿verdad? De todo lo que se ha descrito es la única figura, sí, los querubines, ¿verdad? Que representaban esto. Cada una de las cosas que había dentro del arca del pacto recordaba a Israel el pacto de amor que hizo Dios, ¿verdad? Esas tablas donde estaba la ley moral representaban la santidad de Dios y el pecado del hombre. El velo que separaba el lugar santo del Santísimo recordaba que Dios era inaccesible para el pecador, que era solo por medio de un mediador y de un sacrificio de un inocente
que el hombre podía acercarse a Dios. Por ahí leí un comentario de esto. El sacerdote, día y noche quemando ese incienso, ¿verdad? Viendo hacia el lugar santísimo sin poder ver a Dios. Así tenemos que hacer nosotros nuestras oraciones, viendo a Dios, hacia Dios, ¿verdad? Y aunque ahorita nosotros no podemos ver a Dios de una forma visible, es como si lo estuviéramos viendo. Tenemos que orar y dirigirnos a Dios como si lo estuviéramos viendo, como se hacía desde el principio, como se hacía desde ese lugar, desde el tabernáculo. Termino diciendo esto o haciendo la siguiente observación. No habían imágenes de Dios ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Muy importante. Era muy fino, muy adornado, muy lindo. Vemos que al Señor le gustan las cosas hermosas, finas. Así que en el cielo vamos a ver cosas muy hermosas, muy finas. Todo en medio de ese pueblo que estaba saliendo de la esclavitud por tantos años, aún en medio del desierto, donde uno podía decir cómo hicieron las cosas. Dios les proveyó todo lo que necesitaban para construir ese santuario móvil, ese tabernáculo. Y donde quiera que ellos se desplazaban, ese santuario iba. Dios iba con ellos. Eso era lo que ellos se movieron en ese desierto, con la presencia de Dios delante de ellos. Y cada, como les decía, donde ellos se desplazaban, la forma en que ellos se iban desplazando, todo tenía un lugar específico. El arca del pacto iba encabezando eso. Cada uno de los enseres solo podía ser trasladado por personas específicas del linaje de los levitas. Entonces, vemos cómo Dios tuvo ese cuidado, ¿verdad? De esa forma en que Él quiso manifestarse. Ahora, resulta ser, ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, pero vamos a verlo un poquito más detallado, de que no era cualquiera el que ministraba en ese lugar. Era un pueblo conformado por 12 tribus descendientes, ¿verdad?, de Israel. Recordemos los patriarcas de Israel, ¿verdad? El primero fue Abraham. Abraham tuvo un hijo que llamó Isaac, ¿verdad? Isaac a su vez tuvo unos gemelos, Esaú y Jacob. Y Dios le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel. Y Jacob tuvo muchos hijos. De los descendientes de los hijos de Jacob se establecieron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, y una de esas tribus viene del tercer hijo de Jacob, que se llamó Leví. Y de ahí viene el linaje de los levitas, que fue la tribu que Dios eligió para que fueran sacerdotes. Él de todos los demás eligió a este pueblo para que fueran los sacerdotes, y específicamente del linaje de Aarón. Recordemos que Aarón era hermano de Moisés y eran obviamente la tribu de Leví. Del linaje de Aarón iba a salir la línea sacerdotal que iba a ministrar en el tabernáculo. Y para Dios eso era muy importante, porque la consagración del sacerdote fue un acto público, muy, muy público, para que todos reconocieran que Dios estaba depositando sobre ellos esta labor. Y de hecho ellos tenían un vestuario especial, ¿verdad?, para poder hacer esto. Entonces, era tan fuerte, tan distintivo el llamado que Dios hizo sobre este pueblo, que cuando llegaron a la tierra prometida, ¿verdad?, después de 40 años, tardaron un poquito, ¿verdad?, cuando llegaron ahí, y se repartieron tierras, a la tribu de Leví no le tocó una porción de tierra. El Señor les dijo: yo soy su parte, yo soy su herencia. Entonces, esta tribu no tenía la libertad como otros de trabajar, de hacer, ¿verdad?, porque ellos tenían que dedicarse a cuidar la obra de Dios. Y como decía anteriormente, hermanos, implicaba muchas cosas, algo que debemos resaltar de los sacerdotes era que ellos tenían un llamado muy fuerte a llevar una vida santa. Los hombres elegidos por Dios para ministrar
es decir, servir en el tabernáculo, tenían que tener una vida santa. Y aquí no era jugando, porque si no era así, el Señor los eliminaba, morían. Aquí no podían dar con doble vida, porque el Señor era muy celoso de este lugar. Dice Levítico 21:8, consideren santo al sacerdote porque él ofrece el pan de su Dios. El sacerdote debe ser santo para ustedes, porque yo, el Señor, soy santo y yo la santifico a ustedes. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes de este tiempo? ¿Quiénes somos los que ministramos ahora en la casa del Señor? No somos sacerdotes del linaje de Leví, ¿verdad? Pero ciertamente, si hay un llamado a servir fuerte en nosotros, y tenemos que hacerlo en esta misma condición, en la condición de santidad. Dios nos hace santos. De eso se trata el sacrificio de la cruz. De eso se trata la expiación, la redención, de imputarnos una santidad, ¿verdad? De hacernos justos delante de Dios. Pero también es cierto que el Señor ha puesto entre nosotros espíritu de poder, espíritu de dominio propio, espíritu de amor, para poder llevar una vida santa, como Él la requiere y como Él la exige, para que nosotros podamos ser esos nuevos sacerdotes, sirviéndole a Él. Además de eso, hemos visto que lo hemos mencionado varias veces, así que vamos a hablar un poquito de este día, que es el día de la expiación, el día del perdón, que era una de las 7 fiestas tradicionales judías, que el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que celebrar esto. Y el día de la expiación es un día muy importante en relación al tabernáculo, porque, como dije anteriormente, se santificaba, se purificaba el altar del incienso, se entraba al lugar santísimo a dar una ofrenda por el perdón del pueblo y del sacerdote. Se celebraba, según nuestro calendario, en octubre. En el calendario judío, en el mes de Tisri. Y el propósito de esta fiesta era el perdón. Vamos a ofrecer ofrendas para que el Señor nos perdone. Y esas ofrendas también iban acompañadas de un ayuno todo el día, y además no se podía trabajar en ese día. No se podía trabajar, era un día totalmente consagrado al Señor. No se podía trabajar porque esto representaba que nosotros no podemos hacer nada por nuestro perdón. Somos inútiles en eso. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero en el tema de ser perdonados somos inútiles. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, este día era muy especial. Este día era un día ayuno, porque tenía que haber lamento, tenía que haber dolor por el pecado, ¿verdad? Y el ayuno es un día de que definitivamente es una disciplina espiritual que nos quebranta, ¿verdad? El cuerpo, definitivamente. Y por eso ese día Dios se exigía la celebración. Y como les decía, ese día el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía esa importante misión de meterse al lugar santísimo y de ofrecer ofrendas por el perdón. Y leyendo esto y sabiendo esto, creemos que tenemos más luz para entender Hebreos 4:14. Escuchen lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Resulta ser, hermano, que ese sumo sacerdote también prefigura a Jesús. También. Existió un sumo sacerdote que ofrecía un sacrificio por el perdón del pueblo, para que muchos años después nosotros pudiéramos entender que ocupábamos un sumo sacerdote que ofreciera una ofrenda por el perdón, no todos los años, una única vez. Jesucristo, el sumo sacerdote por excelencia, que entró al cielo, dice, a lo más santo, para ofrecer sacrificio, ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Amén. Finalmente, esta lección, al final trae un cuadrito con las funciones del sumo sacerdote, sacerdotes y levitas. ¿Está bien?
porque es que Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, los levitas, dice, los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Debido a su celo por proteger la pureza y la adoración a Dios, los levitas tenían cierto estatus, ¿verdad? Como tribu sacerdotal. Había 3 familias con diferentes responsabilidades para las labores sagradas. Por ejemplo, la familia de Gerson estaba encargada del tabernáculo, la cubierta de la tienda y la cortina de la puerta. La familia de Coat era responsable del mobiliario del tabernáculo, incluso de los recipientes y las cortinas de los cuartos internos. La familia de Merari debía supervisar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y todos los enseres. Dios dirigía los asistentes que los levitas debían prestar a los sacerdotes en el tabernáculo. Y en la época de David, ellos ayudaban a hornear el pan sagrado. Vea todo lo que hacían. Y los sacerdotes, que eran los descendientes también de Aarón, eran apartados especialmente para las tareas sacerdotales, ¿verdad? La intención de Dios era hacer de toda la nación de Israel una nación de sacerdotes para el mundo. Dentro de esa nación, Aarón y sus descendientes cumplían la función de líderes. Más tarde, toda la tribu de Leví fue dedicada al servicio sacerdotal. La diferencia entre un levita común y uno del linaje de Aarón quedaba clara en Números 3:10, ¿verdad? Aarón y sus hijos liderarían el sacerdocio y se acercarían a Dios. El servicio en el tabernáculo era su ministerio exclusivo. Eran los responsables de mantener el tabernáculo provisto de animales, granos, vino, madera y todo lo necesario para el servicio de adoración. Y también brindaban asistencia en el tabernáculo. Y la figura de mayor preeminencia, que es el sumo sacerdote, ¿verdad? Solo existía uno, descendiente de la familia de Aarón. Ese oficio era hereditario, ¿verdad? Recaía en el hijo mayor. Y una persona podía ser descalificada por falla moral, impureza en los rituales, deformidades físicas. Solo el sumo sacerdote podía ingresar al santuario interior, el lugar santísimo, para ministrar ante el propiciatorio el día de la expiación, una vez al año, como ya lo hablamos. Y también era el encargado de la orden sacerdotal, de supervisar a los demás sacerdotes levitas. Este fue el orden que Dios estableció en el tabernáculo. Y a partir de esta clase ya vimos todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, sus enseres y cómo totalmente representaba a Cristo. Así es. Al final de la clase vas a encontrar los 6 puntos para repasar la clase 3. Así que te invito a que lo leas y lo repases. Este tema es mucho más vasto. Hay mucha información, mucho detalle. Así que tratemos de retener las cosas más importantes, más emblemáticas, ¿verdad? Y sobre todo entender la función de ese tabernáculo para lo que fue creado y lo que nos quería transmitir Dios a través del mismo. Así que esa sería la clase número 3. Muchísimas gracias por estar aquí conectado, por estar aquí escuchando esta clase. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su vida, que Dios te haya hablado de alguna forma, con alguna de las cosas que dijimos, Señor, haya tocado tu corazón, lo haya humedecido y que hayas hoy, después de esta clase, valorar mucho más la presencia de Dios en tu vida. Y vamos a orar para despedir esta clase. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por enseñarnos. Nos maravillamos, Señor, de tu sabiduría, de todo lo que hiciste, Señor. Y gracias por venir a estar en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por querer estar cerca de nosotros, Señor. Y cada vez que nosotros nos resistamos, Señor, a ir a tu presencia, porque así nos pasa, Señor, nos resistimos. Oramos, Señor, para que el llamado a estar contigo, Señor, sea más fuerte que cualquier cosa de este mundo, Señor. Te adoramos, Rey. Amén. Amén. Muchas gracias.